Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Hidrógeno Explicado. Soy Víctor Rangel y en esta ocasión vamos a entrar de lleno a una de las tecnologías más importantes en la producción del hidrógeno, el reformado de metano con vapor o Steam Methane Reforming o SMR por sus siglas en inglés. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a comenzar ahora con la primera gran ruta de producción de hidrógeno, el reformado de metano con vapor o SMR. Y tal vez se pregunten, ¿por qué me habla de gas metano y en la diapositiva vemos gas natural? Pues por la sencilla razón de que el gas metano es el principal componente del gas natural. Este constituye alrededor del 90 al 95% del gas natural. Bien, esta tecnología es fundamental por una razón muy simple. Hoy sigue siendo la principal fuente de hidrógeno a nivel mundial. Este representa alrededor del 75 al 60% de la oferta global. Y la principal ventaja es que puede ser suministrado constantemente, ya que se basa principalmente en la infraestructura del gas natural existente y este método es el más barato al día de hoy para producir hidrógeno limpio. Por eso entender este método es clave no solo para comprender el hidrógeno actual, sino también para entender contra qué se comparan todas las alternativas. El reformado de metano con vapor es un proceso termoquímico que utiliza gas natural, principalmente metano, y vapor de agua para producir hidrógeno. El proceso ocurre a altas temperaturas, alrededor de 700 a 900 grados centígrados. Algunos autores manejan temperaturas más altas, 700, 1000 grados, ¿sí? Pero básicamente se encuentra en este rango de temperatura y se basa en una serie de reacciones químicas bien conocidas, que es el reformado de metano y el desplazamiento de gas de agua. Vamos a repasarlas con calma, porque aquí es donde aparece la lógica física y la termodinámica del proceso, que son bastante interesantes. La reacción principal del SMR es el reformado de metano con vapor, que es la primera reacción química que aparece en esta ecuación. En esta reacción, el metano reacciona con el vapor de agua para formar monóxido de carbono e hidrógeno. Lo importante aquí es el signo del cambio de la entalpía. Vemos que esto es positivo y por lo tanto esto es una reacción endotérmica. ¿Pero qué quiere decir endotérmica? Endotérmica quiere decir que la reacción requiere de un aporte constante de energía para que esta pueda ocurrir. Y esa es la razón por la cual el SMR opera a altas temperaturas, típicamente el orden de varios cientos de grados Celsius, lo que mencionaba anteriormente. Desde el punto de vista de diseño del proceso, este punto es clave. ¿Por qué el reactor necesita calor? Y ese calor normalmente se obtiene mediante la combustión de gas natural. Y aquí aparece ya una primera fuente de emisiones de CO2, la combustión de ese gas natural. Pasamos entonces ahora a la reacción de desplazamiento de gas a agua. Después de ese reformado, el gas de síntesis contiene monóxido de carbono, como se aprecia aquí en esta reacción. Para maximizar la producción de hidrógeno, se utiliza la reacción de desplazamiento agua-gas, o conocida también como Water Gas Shift. Por eso aparece aquí las siglas WG. En esta reacción, el monóxido de carbono reacciona con el vapor de agua para formar dióxido de carbono e hidrógeno. Aquí ocurre algo interesante desde el punto de vista termodinámico. Esta reacción es exotérmica. Vemos que aquí el cambio en la entalpía es negativo. Esto da a entender que ahora la reacción es exotérmica, es decir, está liberando calor. Por eso en la práctica, esta etapa se suele dividir en una fase de alta temperatura y otra de baja temperatura, optimizando de esta manera la conversión como la gestión térmica. Ahora bien, si juntamos estas reacciones, lo que aparece aquí como reacción global combinada, es el resultado global del proceso, o sea, la conversión
del metano a hidrógeno, con la generación inevitable ¿de qué? Pues del acompañante del dióxido de carbono. Y aquí aparece una idea central. En el SMR o Steam Methane Reforming, vemos que el CO2 no es un subproducto accidental, sino que es una consecuencia directa de la química del proceso. Pero, ¿qué implicaciones termodinámicas tiene la combinación de una reacción endotérmica seguida de una exotérmica? Hace que el proceso de reformado sea un proceso intensivo en energía y cuidadosamente integrado. El diseño del reactor, el suministro de calor y la gestión térmica son aspectos muy importantes en este proceso. Esto explica tanto la eficiencia relativamente alta del proceso como su complejidad operativa. Sin embargo, desde el punto de vista de emisiones, el reformado de vapor genera CO2 por dos vías principales. Por un lado, el CO2 es generado químicamente en la reacción de desplazamiento, que es lo que vimos aquí, en esta reacción. Vemos que se genera el CO2. Y por otro lado, el CO2 es generado al quemar el gas natural que proporciona el calor necesario a la reacción endotérmica. Ambas contribuciones son relevantes, alcanzando niveles de alrededor de los 9 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de hidrógeno producido. Por eso, cuando el reformado de vapor se opera sin mitigación, la intensidad de carbono del hidrógeno producido es elevada. Esto es el origen del llamado hidrógeno gris. Ahora bien, dado que el CO2 o el dióxido de carbono es intrínseco al proceso, la única forma de reducir significativamente las emisiones asociadas al reformado de metano es capturar ese dióxido de carbono. Y aquí es donde entran los sistemas de captura y almacenamiento de carbono. La captura puede realizarse en distintos puntos de proceso con distintos niveles de eficiencia y coste. Sin embargo, es importante ser claros. La captura del CO2 o dióxido de carbono no elimina la complejidad del proceso ni lo convierte automáticamente libre de emisiones. Introduce nuevos equipos, nuevos costes y nuevos desafíos operativos. Por lo tanto, el reformado de metano con vapor es un proceso químicamente elegante, tecnológicamente maduro y ampliamente desplegado. Pero también es un proceso intensivo en energía y con emisiones de CO2 inherentes. Por eso, el reformado de metano es a la vez el pilar del hidrógeno actual y uno de los grandes retos de su descarbonización. Ahora, esta no es la única alternativa tecnológica. Existe otra más y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué ocurre si diseñamos el proceso desde el inicio para gestionar mejor el balance térmico y la captura del dióxido de carbono? Y esa pregunta nos lleva directamente a lo que es el reformado autotérmico. El reformado autotérmico combina dos tipos de reacciones dentro del mismo reactor, ¿vale? Es mucho más compleja. Por un lado, la reacción del reformado con vapor, que es endotérmica, la que aparece en las reacciones y en medio. Y por otro, una reacción de oxidación parcial, que es la que aparece en la parte superior. Esta ecuación que tenemos aquí, que es exotérmica. La idea es muy simple. Usar una reacción que libere calor para alimentar otra que lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre directamente en el reactor autotérmico? Es que una de las reacciones libera la energía que la otra reacción química requiere. Y vamos a analizar una por una. Primero, vamos a ver la reacción endotérmica, la que es la del reformado de vapor. Esta es la misma reacción principal que vimos en el reformado de vapor eh, anteriormente. Esta es endotérmica, es decir, necesita calor. En el reformado de vapor, ese calor venía de un horno externo, si bien lo recuerdan. Ahora, en el reformado autotérmico, ese calor lo vamos a generar dentro del propio reactor. En lo que respecta a la reacción de oxidación parcial, aquí aparece la reacción clave que diferencia el reformado autotérmico. Parte del metano se oxida con oxígeno y esta reacción es exotérmica. Libera una cantidad importante de calor y ese calor no se desperdicia. Se utiliza directamente para impulsar la reacción endotérmica del reformado. Cuando combinamos
ambas reacciones en proporciones adecuadas, el proceso se equilibra térmicamente. Es decir, el propio reactor genera el calor que necesita. De ahí el término autotérmico. No hace falta un gran horno externo como en el reformado de vapor convencional. Y finalmente viene la reacción de desplazamiento o water gas shift. Después, que es la reacción que aparece en la parte inferior. Después, al igual que en el reformado de vapor, ese monóxido de carbono que se forma puede reaccionar con vapor de agua para producir más hidrógeno y dióxido de carbono. Esta reacción también es exotérmica y por lo tanto ayuda a maximizar la producción de hidrógeno. ¿Qué implica esto en la práctica? Desde el punto de vista químico, tanto el reformado de vapor como el reformado autotérmico terminan produciendo hidrógeno y dióxido de carbono. La diferencia no está en la química final, está en cómo se gestiona el calor y cómo se configura el proceso. En el reformado autotérmico, al no haber un horno externo que diluye los gases de combustión con nitrógeno, el gas de salida suele tener una mayor concentración de CO2, esta parte de aquí. Eso va a facilitar su captura y en términos simples, el dióxido de carbono está más concentrado y es más fácil de separarlo. Y entonces se puede llevar a su secuestro o a su captura en otro proceso aguas abajo. Por eso, el reformado autotérmico suele considerarse como una tecnología especialmente adecuada cuando el objetivo es producir hidrógeno con bajas emisiones. Sin embargo, nada es gratis en ingeniería. El reformado autotérmico necesita oxígeno y producir oxígeno requiere también de una unidad de separación de aire, que es la que aparece en nuestro dibujito que tenemos aquí, lo que añade complejidad y además consumo energético adicional. Es decir, ahora cambiamos un horno externo por una integración más sofisticada del proceso. Si lo resumimos de manera sencilla, podemos decir que en el reformado de vapor, la energía se aporta desde afuera. En el reformado térmico, parte del metano se quema dentro del reactor para generar esa energía y ambos producen hidrógeno. Pero en el reformado autotérmico está pensado desde el diseño para facilitar la captura del dióxido de carbono. En conclusión, podemos decir que el reformado autotérmico no es magia. Es una forma más integrada y térmicamente equilibrada de producir hidrógeno a partir de gas natural y sigue generando dióxido de carbono porque la química lo exige, pero puede facilitar su captura de manera más eficiente. Es así pues que con esto hemos visto las dos principales rutas de producción de hidrógeno a partir del gas natural. En el siguiente bloque vamos a compararlas de forma más directa antes de entrar a otras tecnologías como es la electrólisis. Después de analizar el sistema de reformado de metano por vapor y el sistema autotérmico desde el punto de vista químico y térmico, ahora vamos a analizar cuál es el impacto o la influencia que tienen los costos y la intensidad de carbono cada uno de estos procesos. Y para ello he preparado la siguiente tabla comparativa a partir de datos obtenidos a través del Observatorio de Hidrógeno Europeo y de la Agencia Internacional de Energía. En la primera columna vemos los rangos estimados de costo nivelado de producción del año 2024 a escala global. Quiero ver un paréntesis para mencionar que no existe una cifra fija global de los costos porque estos dependen de variables como, primero, el precio del gas natural, segundo, ubicación geográfica, tercero, tasa de captura del dióxido de carbono y cuarto, la escala del proyecto. Cierro paréntesis. Continuando con la columna de costo estimado, lo primero que se observa es que el reformado de metano sin captura sigue siendo el más barato en promedio, pero vemos que esa ventaja económica viene acompañada ¿de qué? Pues de una intensidad de carbono elevada. Y esto no es un detalle menor. Significa que, aunque sea más barato, su huella climática es considerable. Cuando incorporamos captura de dióxido de carbono al sistema de reformado, el costo aumenta. Y es aquí donde vemos el efecto directo de CAPEX adicional. Aquí abro otro paréntesis para mencionar que el CAPEX es la inversión requerida
al inicio del proyecto para la compra de los equipos que constituyen el sistema de reformado de vapor o para cualquier otro sistema. Cierro paréntesis. Además del alto consumo energético asociado a la captura del dióxido de carbono. Sin embargo, la intensidad de carbono disminuye de forma importante. Pasamos de un hidrógeno con alta huella a uno con emisiones significativamente reducidas. En el caso del reformado autotérmico con captura de dióxido de carbono, el rango de costos vemos que es similar al del reformado de metano con captura de carbono. Pero aquí el comentario clave es diferente. El diseño de proceso facilita la captura desde el inicio, lo que puede mejorar la eficiencia global del sistema. Hablando del reformado autotérmico. Y eso se refleja en una intensidad de carbono también reducida. Lo interesante es que desde el punto de vista de emisiones, tanto el reformado de metano con captura de carbono como el reformado autotérmico con captura de carbono pueden situarse en niveles comparables. La diferencia está más en cómo se integra la captura en el proceso que en la química final. Por eso, la decisión entre una u otra tecnología no es puramente técnica, es una combinación de costos, intensidad de carbono, escala del proyecto y condiciones locales. En resumen, el hidrógeno más barato no es necesariamente el más simple y el hidrógeno más limpio requiere inversión adicional. Esa es la realidad económica del hidrógeno basada en gas natural. Con este panorama claro, ahora sí se puede hacer una comparación directa entre el reformado de metano y el reformado autotérmico, considerando simultáneamente energía, emisiones y costos. Después de analizar en detalle el reformado de vapor, el reformado de vapor con captura y el reformado autotérmico, vale la pena cerrar este episodio con una idea clara. Ninguna de estas tecnologías es perfecta. El reformado de vapor es una tecnología madura, robusta y ampliamente utilizada, pero exige una gestión térmica bastante exigente, control del catalizador y materiales capaces de soportar altas temperaturas. No es un proceso simple, es un proceso optimizado durante décadas. Por otro lado, el sistema de reformado de metano con captura de carbono es claro que reduce emisiones, pero introducimos nuevos retos: penalización energética, manejo de solventes, infraestructura para transportar y almacenar el dióxido de carbono. Y reducir emisiones pues no es solo cuestión de química, sino de integración de sistemas. En el caso del reformado autotérmico, vemos un enfoque más integrado desde el diseño. Genera su propio balance térmico, facilita la captura, pero exige oxígeno y un control más sofisticado del reactor. Es una solución más integrada, pero también más compleja. Lo que vemos aquí es algo muy característico de la ingeniería energética. Cada solución resuelve un problema y crea nuevos desafíos. La diferencia está en cómo se gestiona. En resumen, la producción de hidrógeno a partir de gas natural es técnicamente viable, industrialmente madura y económicamente relevante, pero su papel en la transición energética depende de cómo abordemos emisiones, eficiencia e integración. Y en el siguiente episodio entraremos en una ruta completamente distinta: la producción de hidrógeno mediante electrólisis, y ahí veremos cómo cambian las reglas del juego. Hemos llegado al final de este episodio. Si te aportó valor, no olvides suscribirte a este canal para no perder... Hemos llegado al final de este episodio. Si te aportó valor, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. La próxima semana seguimos avanzando en esta serie sobre el hidrógeno y gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.